All right, MMA fans, I'm here with PFL fighter Mr. Jesus Pinedo. Jesus, how are you today? Hola Jesús, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, un gusto, todo bien, tranquilo. Aquí justo llegando a entrenar hace un rato. I'm doing well. Everything's going great. Actually just got done training. Oh, nice. And how was your training session? ¿Y cómo fue tu entrenamiento? Bien, bueno. Entrenamiento ahí estuvo duro, ¿no? Para empezar la semana. He says it was a hard session today just to kind of kick off the week. What did you do to kick ¿Y, off the week? y qué hiciste hoy para empezar tu entrenamiento de esta semana? Hoy tocó bastante lucha, ¿no? Bastante grappling, bastante wrestling. Más que todo basada en eso ahora. Bueno, hoy. So today was a grapple heavy day, so we did a lot of grappling, a lot of wrestling. It sounds good. It sounds good. And of course, you're sharpening your skills in preparation for your upcoming fight on June 8th. You're going to face the Professional Fighters League 2022 featherweight champion, Mr. Brendan Loughnane. What are you expecting from Loughnane in this fight? Ahorita estás entrenando para tu pelea de junio 8 contra el campeón del 2022, Brendan Loughnane. ¿Qué piensas tú sobre tu rival? Sí, primero que nada estoy contento, ¿no? Con la pelea, con el rival, en verdad. Lo, eh, lo tomo de la mejor manera. El rival al final no es que me importe mucho, la verdad. Yo entreno siempre, entreno para cualquier tipo de peleas, entreno igual y no, estoy listo y estoy preparado. Si el evento fuera de aquí a una semana, estoy listo. So he says, I'm always training hard, and the opponent necessarily doesn't really matter whenever I'm in training camp. I'm always trying to be the best. Whether I had a fight coming up in June or this coming week, I'd be prepared. So I'm always training just to be the best version of myself, and the opponent doesn't necessarily matter. Do you like to watch much footage of your opponents? And if so, what do you think about Loughnane? Cuando estás en campamento, ¿tú te gusta ver video de peleas anteriores de tu rival o te gusta no verlas? No las veo mucho. Eso se las dejo a mis entrenadores, son los que estudian, ¿no? A mi rival. Y simplemente ellos me dicen qué hacer y eso es todo. Sí las veo, pero no es que las esté viendo muy seguido. Las veo cuando me pactan la pelea, nos sentamos, las vemos y empezamos el campamento, ¿no? Ya no las vuelvo a repetir, no las vuelvo a ver ni nada. So maybe when the training camp starts or when we get an opponent's name, I'll watch it that one time. But while I'm actually in camp, I'm not watching the fights. I leave that up to my fight team, my team around me. They'll watch the fights, they'll study it, they'll dissect it, and they'll bring me scenarios. But it's not necessarily something that's part of my playbook. Is there anything in particular you are expecting from Loughnane coming into this fight? ¿Hay algo que tú esperas que va a pasar durante la pelea contra tu rival contra Brandon este junio? Perdón, no te escuché bien. Como hay algo que estás esperando sobre que va a hacer Brandon en esta pelea. La verdad que no, sé que es un peleador striker, sé que patea duro, nos estamos preparando, ¿no? Para las patadas más que todo en general y nada, pero igual preparan todo terreno, ¿no? Sabemos que es un striker bueno, como te digo, y más que todo en las patadas por ahora. So we know that he's a good striker. That's definitely his style. And we've seen him throw a lot of leg kicks. So really, in this camp, it'll be just a little bit more training on the leg kicks, but I'm always training to just be the best fighter that I can in wherever the fight may go. You're coming off a narrow split decision loss to Gabriel Braga in your first PFL fight. What was Braga's best weapon in that fight, according to you? Estás en la última pelea, peleaste contra Gabriel Braga. ¿Y qué pensaste sobre lo que él hacía lo mejor ahí cuando estaban peleando? Sí, sentí que las patadas también igual, sentía que tenía buenos low kicks, tenía muy buena guardia también, muy buena guardia, y más que todo eso, ¿no? Tenía buen centro de gravedad, buena guardia y las low kicks también igual. So I thought he had a good
like a good guard, like a good defense, and he also had really good low kicks. That definitely came up during the fight. You know, it was just his defense and his low kicks. How confident were you, you know, at the end of the fight, going to hear the judge's decision? How confident were you that you won that fight, and were you surprised that two of the judges scored the fight in his favor? Y cuando acabó la pelea, ¿tenías tu confianza que iban a decir tu nombre de ganar la pelea o estabas sorprendido cuando escuchaste que los dos jueces le dieron la pelea a Gabriel? La verdad, estaba seguro, estaba confiado que había ganado la pelea. Sabía que había perdido el primer round, pero el primer round fue de estudio, se lo dimos en verdad porque era un rival que venía con corto aviso, ¿no? Con muy corto aviso. El mismo día del careo me avisaron de que mi rival de Corea no pasó los exámenes y me lo pusieron, simplemente aceptamos y no sabíamos un peleador quién era, si era striker, si era luchador, no sabíamos mucho de él y le dimos el primer round para ver qué traía, ¿no? Y el segundo y tercero siento que lo gané bien, pero no sé, hasta ahora no entiendo cómo le dieron ganador a él, ¿no? S- Cosas que s- pasan. So, um, I was very confident on the night that I had won that fight. That first round I had given to Gabriel as a study round just to get a feeling out of what he was going to do. So I knew that that first round was a throwaway and he had won that fight. You know, but leading into this fight, he was a short notice or a very late notice replacement. I didn't find out that I will be fighting Gabriel until the actual face off, the day at the ceremonial weigh-ins, because Jo Sung Bin had failed his medicals. So I had no idea really anything about Gabriel. I didn't know his style. I didn't know like what he would bring. So in that first round, we knew that we are going to give it up and we'd come back to win the second and third round. And I thought that I did just that I was able to take the second and third round to win the fight. But these things happen in MMA. Now that you mentioned your opponent changed on short notice, you were attached to a matchup with Sung Bin Jo. How much did that impact your performance and your game plan? Y como estabas hablando que se cambió el rival al último momento, ¿y eso sí te afectó el plan que tenías sobre la pelea o cómo te afectó durante la pelea cuando se cambió el rival? Sí, obviamente, sí me afectó porque habíamos hecho un plan, habíamos hecho un campamento largo, ¿no? Para ese peleador, habíamos visto, ¿no? Las ventajas y las desventajas que tiene y me cambiaron de rival al último momento y lo peor que no sabía qué era, si era wrestler o era striker, no tenía ni idea, pero bueno, así es. It did obviously like that. It had a huge effect on my game plan. So for the Jo Sung Bin fight, I had a long training camp, and we were able to dissect, you know, what he does well and where there were holes in his game. When it came to the late switch against Gabriel, I really didn't know if he was a striker or a grappler, so it just threw off the whole game plan. And you know, these things just kind of happen. That's the fight game. But still, overall, what do you think about your first walkout to the PFL cage, and how was your experience during fight week? Besides the fact that unfortunately you lost that narrow split decision. Y ahora platicando sobre como afuera de la jaula, ¿cómo fue tu experiencia con PFL, pelear en Las Vegas y todo de estar con la organización? Muy bueno, me sentí muy cómodo desde que llegué, desde el aeropuerto, todo de primer nivel, ¿no? El evento es muy bueno, como te digo, me recogieron, me llevaron, eh, toda la sesión de fotos muy profesionales, todos, ¿no? Muy contento en verdad de pertenecer a PFL y nada, eso es todo. Muy bien, todo 100%. So the whole experience was top level. From the whole airport pickup to then the media day and like the photo shoots, I was treated very well and I was very comfortable throughout the whole experience. You know, I'm very happy to be a PFL fighter. The experience was, you know, unrivaled. Sounds good. Jesus, ahead of your upcoming fight, do you have any last messages? ¿Y tienes un último mensaje
como antes de empezar todo el campamento para esta pelea? Sí, sí, tengo un mensaje que a todos los fanáticos, más que todo, de Latinoamérica y el mundo, ¿no? Los que van a ver la pelea, les prometo que va a ser una pelea muy, muy buena. Va a ser una guerra. Sé con qué tipo de rival me estoy enfrentando. Sé que es un peleador duro. Lo estoy tomando con la seriedad del caso y les voy a regalar una bonita pelea a todo el mundo. So I do have a message to everyone watching in Latin America and around the world. This is a top level opponent. I know he's going to bring the fight, and I'm going to bring the fight. It's going to be a war. Be prepared to be entertained by this fight because I'm going to be at the best of my game, just like how he will be, and we're going to bring a good show to the fans. Muchas gracias, Jesus. Best of luck, mucha suerte. Hopefully, I will hear from you again in the future, my friend. Muchas gracias, Igual, muchas Jesus. gracias. Gracias, muchas gracias. Buen día, muchachos. Un abrazo. Cool. Ciao. Thank you, Have Tony. a nice one. Thank you, Diego. Bye. Bye, guys. Chao.